Yo sé que hay dificultades para asistir a las asesorías, de pronto a veces tú y otros compañeros estuvieron en asesorías en el primer corte y fue como interesante, pero igual de todos modos, pues pueden haber dificultades. Bueno, mire, ponle cuidado. Vamos a hacer la función de potencia, ¿sí? Pero entonces lo que yo les he insistido siempre, uno tiene que entender primero de qué se trata el tema. Cuando nosotros hablamos de potencia, ¿sí? Hablamos de esta operación, por ejemplo, de que 5 elevado al cubo, voy a usar este símbolo, 5 elevado al cubo lo debo entender, lo entiendo como 5 por 5 por 5, ¿cierto? Listo. Y si es 2 elevado a la 5, 2 elevado a la 5, pues lo entiendo igual de esta manera. Entonces lo entiendo como 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4 y 5 veces. ¿Sí? En donde justamente esta es la base y este es el exponente. La base, el exponente me indica el número de veces que se debe multiplicar por sí misma la base para dar el resultado. ¿Sí o no? Entonces, acá, por ejemplo, bueno, aquí me daría 125 y aquí me daría 32. 2 a la 5 es 32. ¿Bien? 32. Bien, entonces es eso. Entonces multiplico el 2, ¿cuántas veces? Esto es lo que me dice cuántas veces multiplicarlo por sí mismo. De forma general, podemos decir que un x elevado a la y es igual a x, que es la base, multiplicado por x, multiplicado por x, ¿sí? ¿Y cuántas veces? Entonces será un total de y veces. ¿Listo? Entonces y veces. Este me indica cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo. Bueno, ahora, esto es lo matemático. ¿Cómo lo entendemos en la parte computacional? Yo no sé si estoy grabando, no me han dicho nada. Esto vale la pena grabarlo. Yo no sé si esto ya lo había explicado, pero igual, no importa. De todos modos, voy a iniciar grabación. Listo. Bueno, entonces, bueno, de todos modos no hemos perdido mucho. Entonces, para el caso de la potencia, para el caso de la potencia, esta es una operación que consiste en eso. Consta de dos parámetros, que son la base. ¿Qué necesito yo para sacar la potencia de un número? La base y el exponente. Eso es lo que yo necesito. Y el algoritmo es este. Bien, pero nosotros no multiplicamos así en programación. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las tareas repetitivas. Entonces aquí es claro que ocurre eso. Sin embargo, este es el modelo matemático. Este es el modelo matemático, como nos lo enseñan a nosotros en matemáticas. Pero resulta que el modelo computacional es diferente. El modelo computacional ya involucra otras cosas. Parece, en el modelo computacional nosotros tendríamos lo siguiente. Si tenemos que calcular esta potencia, entonces empezaríamos multiplicando por 1. Y aquí también multiplicando por 1. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por qué es necesario hacer este producto inicial? Aquí en la matemática no está considerado, pero en el modelo computacional sí. ¿Quién me indica por qué? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué ideas hay? Cuéntenme. Sí, para que no sea simplemente el discurso mío el que prevalezca y... ¿Por qué creen que toca hacer eso? Para que dé el mismo número. Pero sí, pero no me está resolviendo la duda. O sea, pues Para yo sé. inicializar el acumulador. Ok, muy bien, muchas gracias. Excelente. Recordemos que nosotros hablamos de acumuladores y de contadores. Listo. Ahora, si observamos esto, mire que aquí habría que llevar una cuenta de veces, ¿sí? Que se hagan 3 veces y no 4, que se hagan 5 veces. Entonces, ¿qué sería lo que contaría yo aquí? La multiplicación. Entonces, lleva 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este 5, entonces me está indicando es eso. ¿Cuál es la operación repetitiva? Una multiplicación. ¿Cómo entiendo esto?
Arranco de 1 porque es la inicial. Este 1 que está aquí no es matemático, por eso el modelo matemático no lo contempla. Este 1 que está aquí me representa el estado inicial del acumulador, porque es que nosotros no multiplicamos así en programación. Nosotros lo hacemos a través de un acumulador. ¿Y qué es lo que acumulamos en este caso? Pueden ser sumandos, pero también acumulamos productos, ¿vale? Entonces, porque también muchos resultados muchos resultados vienen por la aplicación de no siempre de una suma, sino de una multiplicación, ¿sí ven? Entonces, por eso debemos inicializarlo en 1. Lo que decía la compañera al comienzo es totalmente cierto, para que dé el mismo número, correcto, y sí, porque lo inicializamos en 0, anulamos toda la operación. Entonces, para que dé el mismo número, es decir, usamos el módulo de la multiplicación, que es el 1. Bien, el módulo. Y en la suma utilizamos el 0 porque el 0 es el módulo de la suma. Cualquier número sumado con 0 no lo altera, nos da el mismo número. Entonces, esto es útil, particularmente útil acá, porque yo como lo que necesito son productos, mire, de que la base se multiplique por sí misma, pues yo arranco inicializando el acumulador en 1 y luego entonces lo que está en el acumulador lo multiplico por 5. Eso es lo que hago yo en la primera iteración. Lo que esté en el acumulador lo multiplico por 5 y va a la primera de las 3. ¿Sí ven? Eso en la primera iteración. Entonces es conveniente, si es lo que esté en el acumulador lo multiplico por 5, entonces es conveniente que haya un 1 ahí, ¿verdad? Listo. Ahora, en la segunda iteración, lo que esté en el acumulador lo multiplico por 5. Lo que esté en el acumulador lo multiplico por 5. O sea, fíjese que todo el tiempo en cada iteración yo repito otra vez la misma acción. ¿Cuál es la acción repetitiva? Mire, si la fuéramos a escribir, la escribiríamos así, ¿no? Lo que esté en el acumulador lo multiplicamos por 5. En el caso del primer ejercicio. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, mire, que eso es lo repetitivo. Entonces, lo que esté en el acumulador lo multiplico por 5. Inicialmente hay un 1, porque es la manera como yo lo inicializo. Entonces, lo que esté en el acumulador lo multiplico por 5 en la primera iteración. Listo. Ahí había un 1, pues lo multipliqué por 5. ¿Cuánto llevo? 5. Lo que esté en la segunda iteración, lo que esté en el acumulador, lo multiplico por 5. ¿Sí ven? Otra vez se repite la misma tarea. ¿Sí ven? Entonces, pues saco este producto. Lo que quede o lo que esté en el acumulador, lo multiplico por 5. Ahora, ¿quién me controla cuántas veces se va a repetir esta operación? Mírelo. El exponente. Entonces, el exponente va a ser el límite o el valor final de las iteraciones. Ese es el que me da la condición de parada de que termine ya el proceso con el ciclo. ¿Sí ven? Entonces, para modelar eso, pues ya entendiendo eso, ¿sí? Y hacer el modelo aquí en programación, haciendo nuestro programa, entonces nosotros vamos a hacer de una vez la función. Entonces acá la función vamos a considerarla entera, que devuelve una entera. Vamos a hacer potencias pequeñas, o sea, que no pasen de 10 para no desbordar y que no salga errores, mejor dicho, sí, que no salga errores o cosas ahí raras, extrañas. Entonces voy a llamar la función entera. Voy a escribirla desde el comienzo, como es, para que vayamos mirando los elementos de las funciones. ¿Les parece? Y de paso repasamos. Entonces, primero el nombre de la función, la voy a llamar función potencia. ¿Sí? Potencia XY. Listo. Potencia XY la voy a llamar. Listo. Esa potencia, ¿qué necesita? Necesita un parámetro llamado base, ¿correcto? Toda la potencia, voy a sacar una potencia, entonces, de un número, necesito la base y necesito el exponente. Voy a colocar expo nada más ¿por qué? Por evitar pues nombres grandes. Bueno, recuerden que es un error poner punto y coma después de un if, después de un while, de una función. No, aquí lo que sigue que es después de un if, después de un while, después de una función que yo declaro, ¿qué sigue, muchachos? Llaves. Exactamente. ¿Y qué me indican las llaves? Bloques de código. ¿Cuáles son las instrucciones? Que contiene, es el ámbito que contiene ese elemento, ¿sí? Por eso, el while también, cuando yo lo diseño y todo lo demás, entonces, ¿qué tiene? Llaves. Listo, inmediatamente las llaves, o sea, lo definí y aquí estas llaves me indican cuáles son el conjunto, cuál es el bloque de código del while.
Eso se llama scope, ¿sí? O ámbito, que es lo que tiene que ver con las variables. Listo. Cuando yo hago un if, la misma historia. Mire, es que todo tiene esa singularidad. Cuando llamo un if, entonces, ¿listo? Entonces tengo la misma historia. Pero si yo le clavo aquí un punto y coma a esto, si yo le clavo un punto y coma a esto, pues estoy haciendo mal porque no le estoy permitiendo al while desarrollar su código, su bloque de código. Entonces, ¿está claro? Si yo lo hago con un if, la misma vaina, ¿cierto? Entonces lo voy a bloquear y no voy a permitir que se ejecute su bloque de código. Si lo hago con una función, la misma cosa. Entonces lo que voy a hacer es bloquear y que jamás se ejecute su bloque de código. ¿Está entendido? Entonces los puntos son para establecer final de instrucción. Final de instrucción. Entonces yo tengo la instrucción scanf. Yo tengo la instrucción scanf acá. Scanf. Listo. ¿Qué porcentaje de? ¿Qué tal? ¿Qué ampersand valor o variable? Y punto y coma. Ese punto y coma me dice hasta ahí termina esa instrucción. En el caso de estas funciones especiales que podríamos considerarlas IDC, no es ningún punto y coma el que indica el final de instrucción, sino son las llaves. Eso empieza a leerlo desde aquí hasta que encuentra la llave. La llave de cierre me indica el final de la instrucción, o sea, el final del diseño de esa condición, perdón, de esa función. Me indica el final de diseño del while. Aquí termina el while, no con un punto y coma, sino con el bloque de código. Y aquí me indica que aquí terminó el if. Listo. En algunos compiladores se exige que después de la llave un punto y coma, ¿sí? Pero bueno, eso ya es tema de compilación, pero lo que sí hay que entenderlo es de esa manera. Entonces, ojo con eso. Listo. Entonces yo recibo la base y recibo el exponente. Bueno, ¿qué necesito indudablemente? Necesito el acumulador. El acumulador es el que me va a dar la respuesta, ¿sí? No sean tan originales de escribir acumulador, por favor. No sean tan originales, ¿sí? Si estamos hablando de que ahí voy a calcular un valor de una potencia, ¿sí? Pues lo puedo llamar potencia, ¿no? O poten, ¿sí? O potencia si quiero, ¿sí? Potencia, ¿sí? Y ya, lo llamo así. O lo llamo pot, como quiera. Pero que sugiera el nombre de eso. Ese es mi acumulador. Lo inicializo en 1 porque con eso estoy diciendo esto, ¿sí? Inicializo en 1 el estado de mi acumulador. Este es el acumulador y esta es la respuesta. Por supuesto tengo que declararlo. Entonces le indico el tipo de dato, vamos a suponer que es entero. Listo. ¿Y qué sigue? Luego viene entonces, como tengo operaciones repetitivas, mire, esto es lo que se repite en cada iteración. ¿Sí o no? Entonces tengo un ciclo, que todo el tiempo lo que voy a entrar en ese ciclo es hacer esto. Lo que yo encuentre en el acumulador, siempre y cuando pueda entrar al ciclo, entonces esté ahí. Entonces, si tengo un ciclo, hemos manejado el ciclo while, no hemos ingresado todavía al ciclo for, lo vamos a estudiar, por supuesto, pero aún no. Entonces él me dice, tiene que hacer esto 3 veces porque es lo que dice el exponente. Entonces, comenzando en 1, voy a contar 3 veces porque son 3 multiplicaciones. Entonces, esto es para que lleve la cuenta, ¿sí? Pero fíjense que acá el i se termina cuando alcance el valor de quién. Esta vainita me saca la chispa este compilador. Saca esos mensajes ahí, no sé si no estorbo. Listo. Entonces, y de nuevo, miren, ningún punto y coma, nada. Llaves, llave que abre, llave que cierra. Defino el código de ese while. Listo, entonces aquí estoy. Bien, entonces esto es lo que me va a controlar, ¿qué? El número de multiplicaciones, esto. Entonces cuando ya sea, mientras que sea menor o igual al valor del exponente, porque el exponente es el que me está diciendo cuántas veces multiplico. 1, 2, 3. O aquí, 1, 2, 3. 3 veces se multiplica la base por sí misma. Bien, entonces aquí lo entendemos de esta forma porque hacemos uso de un acumulador. Entonces aquí que si esto es así, entonces va a ir desde 1 hasta menor o igual que, por ejemplo, 3, que es el valor que llega aquí. ¿Qué hay que hacer? Agarrar
ese pot, que es el que me tiene la respuesta, ¿sí? Como es un acumulador, lo actualizo, valor siguiente igual a valor anterior multiplicado por. Entonces, ¿cómo hallo yo la potencia? Multiplicando la base por sí misma. Entonces, tomo este elemento. Entonces, tomo la base. Listo, tomo la base porque es lo que está. O sea, yo tengo acá, voy a hallar 5 al cubo. Entonces, ¿qué hay en el acumulador? Un 1. ¿Listo? Entonces, apenas entro, ¿qué tengo que hacer? Esto. Lo que esté en el acumulador lo multiplicamos por la base. Entonces, lo que esté. ¿Qué hay en la primera vez que ingreso? Un 1. Entonces, lo que esté ahí lo multiplico por 5. ¿Cierto? Entonces, esta operación, ¿cómo sería? 1, que es lo que hay en el acumulador en ese momento, la base, por ejemplo, que es 5, en el caso de que yo envíe como base 5 y como exponente 3. Eso es lo que debe llegar. Para hallar 5 al cubo, ¿correcto? Bien. Entonces, la i en ese momento vale 1. Entonces 1 y el expo, ¿cuánto vale el expo? El expo vale 3. ¿Listo? Ese es el valor del expo. Bien, el expo vale 3 porque es lo que con eso llegó a la función. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué me vas a decir? ¿1 es menor o igual a 3? Sí. Entonces, ¿qué hace? Hace la primera vez esto. Lo que esté en el acumulador lo multiplica por 5. Esta es la operación repetitiva. Eso es lo que vamos a repetir todo el tiempo. Entonces, ¿qué hay en el acumulador? Pot. ¿Con qué valor ingresó? 1. Entonces, lo que hay en el acumulador, multiplíquelo por 5. 1 por 5. Ah, bueno. Entonces, ¿cuánto queda aquí? Entonces, aquí queda guardado un 5. Listo. Queda guardado entonces en ese acumulador. El valor al que acaba de actualizarse es 5. Bien. Listo. Ahora qué dice, vaya para la siguiente i. ¿Qué representan aquí la i? Las veces que se multiplica por sí mismo la base. Entonces, ¿cuántas veces se ha multiplicado? Una. Entonces me dice i igual a i más 1. Es decir, hay que hacer una segunda multiplicación. ¿Sí? Y aquí sigue siendo entonces el número de multiplicaciones, que es lo que verificamos acá, sigue siendo mi contador de ciclo. Entonces aquí la i vale ¿cuánto? La i vale 2. ¿Correcto? Aquí ya la i vale 2. Bien, le voy a colocar esos numeritos ahí para que analicemos el proceso. Entonces, listo, la primera vez que entró, pot queda valiendo 5. Y la i se actualiza a 2. ¿Sube a dónde? Al while. Verifica. Entonces, ¿cuánto vale la i? 2, ¿cierto? 2 es menor o igual a 3. Listo, esto resulta verdadero, o sea, que volvemos a entrar. Entonces dice aquí, valor siguiente es igual al valor anterior. ¿Cuál es el valor anterior? Pues este, 5. Entonces sáquelo de ahí, quítelo de ahí, tráigalo para acá, porque el valor anterior fue 5. Y aplique otra vez esto. Lo que esté en el acumulador, ¿qué hay en el acumulador? 5. Multiplícalo otra vez por la base, que también es 5. Entonces eso me da 5 por 5, 25. Y eso es lo que queda guardado aquí en el acumulador. Entonces guardémoslo en el acumulador. ¿Listo? Y entonces me queda pot actualizado. Queda guardado en pot un valor nuevo, 25. Ese es el valor actual, el valor siguiente. Y la i, perdón, aquí se me fue un 2. Y la i es igual a i más 1. Entonces valía 2, ahora vale 3. ¿Correcto? Porque valía 2, ahora vale 3. Viene para acá arriba. Entonces, ¿cuánto vale la i ahora? Vale 3. Listo. Entonces, 3 es menor o igual, por eso es que necesitamos el igual. Bien, para que entre por el igual. ¿Sí? No es falso por el menor, pero como es menor o igual, entonces quiere decir que por igual es verdadero. Entonces 3 es menor o igual a 3, eso es verdadero. Entonces ingrese una vez más. Actualice el acumulador por valor siguiente igual a valor anterior. Listo. ¿Cuál era el valor anterior, Miller? 25. Entonces quitémoslo de aquí, quítelo de ahí, ¿cierto? Y el valor anterior, que es 25, póngalo y multiplíquelo otra vez por 5, porque otra vez ejecutamos esta tarea repetitiva. Lo que esté en el acumulador lo multiplicamos por 5. ¿Qué había? 25. Otra vez por 5, y aquí me queda un 125. Y la i se hace igual a 4. Viene entonces y valiendo 4 y revisa. 4 es menor o igual a 3, eso se hace falso y inmediatamente me saca ya del ciclo porque y simplemente lo que va a hacer es retornar o devolver
lo que está en POT. ¿Y qué quedó en POT? En POT quedó el valor 125. Y así es que funciona, ¿entendido? Entonces es muy fácil, es muy sencillo, pero hay que entender esto y hay que entender y pillarse muy bien cuál es el rol del acumulador, ¿sí? Porque no fuera por el acumulador, pues ni modo. Bien, y eso es todo. Entonces ahí ya tenemos la función. Bueno, ahora dentro de la teoría de funciones, ya sabemos que el retorno es para que me retorne la respuesta. Creamos una variable local llamada pod dentro de la función. Listo. Y esa variable fue declarada entera. Listo. Y estamos retornando. Ahora, lo que va aquí, lo que va aquí, lo que va en esta sección, es el tipo de retorno. Tipo de retorno es lo que va ahí. Tipo de retorno. ¿Qué significa eso? Tipo de retorno nos indica, esto tiene que ver, lo que tenemos que colocar aquí es el tipo de dato del valor que retorna la función. Entonces, la función está retornando a pod y pod fue declarado como entero. Ah, bueno, entonces el tipo de retorno es int. Cuando yo leo este int aquí en la función, me está indicando que la función me va a retornar un valor entero. Si está escrito float, esto me indica que la función me va a retornar un valor float. Cuando vean esto, en el más adelante, void, significa que esa función no retorna ningún valor. ¿Entendido? Y así sucesivamente. Pero por lo pronto, mientras vemos esas otras cosas, entonces la función al colocar este int acá, me está diciendo que la función está retornando un valor entero. Profe, Eso una es. pregunta. Cuéntame. Si la función debe botar varios valores, por decirlo así, o sea, No, varios votar no, cambiemos resultados, esa manera de hablar. A ver, cambiemos ejecutar, esa manera de hablar. No, retornar. Una función ni bueno, vota, retornar. ni vomita, sí, ni hace otras cosas. Una función lo que hace es retornar un valor. Ustedes Bueno, si retorna varios valores, ¿cómo sería ahí? ¿Se pone varios retornos? eso lo vemos después. Por eso vamos por partes, tranquila. ¿Sí? Eso lo resolvemos en el tema del tercer corte, que tenemos que ver con estructuras de datos, ¿vale? Entonces ahí lo miramos. Profe, y por ejemplo, si lo hubiéramos hecho con funciones en el quiz que hizo, ¿Cómo así? ahí votaba, o sea, ahí retornado varios, Tranquila que después de varios unas 100 planas que hagas, ya se acostumbra. Cuenta. Ahí retornado varios resultados. No, en Si este lo momento hubiéramos hecho con función, no, o sea, no se hubiera podido como tal, ¿o sí? no, porque les falta ver ese tema. Por ahora todas las funciones que nosotros hacemos son funciones que retornan un solo valor. Están limitadas están todas limitadas. Todos los ejercicios, pues yo haría muy mal, por ejemplo, si les pusiera el ejercicio de descomponer un número en sus cifras, ¿sí o no? Que recibe un número de 5 cifras y tiene que necesariamente, ¿qué? Retornar 5, ¿sí o no? Entonces yo haría muy mal si les dijera, bueno, háganme esa función. No, porque es que, a ver, ese algoritmo exige que yo retorne, como dices tú allá, 5 valores. ¿Y cómo? ¿Sí? Entonces no se puede. Ahora, sí se puede hacer eso, pero entonces eso tiene otro mecanismo para realizarlo, que es lo que vamos a aprender ahorita en el corte 3, ¿vale? Entonces, para retornar varios valores. Pero por ahora todos los diseños, eso, Nicole, muy bien, gracias por la pregunta. Entonces, todos los diseños de ahorita son para funciones que retornan un único valor, uno solito. Bien, todas. Yo soy muy cuidadoso en ese sentido porque no es preguntarles cosas que no hemos visto. Entonces, eso es muy delicado. No siempre tiene que estar como profesor muy pendiente de esas cosas. Listo, ahí ya está nuestra función. Listo, esa es toda nuestra función. Ahí está, entonces está explicado esto. Mire que esto no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Hay preguntas distractoras, que ese quiz de función pues estuvo fatal porque yo les pongo distractores para ver si lo tienen claro. Entonces les pongo, por ejemplo, el tipo de retorno de la función depende de los tipos de datos que reciben acá, que recibe la función. Eso es falso. Aquí ella puede recibir lo que quiera, incluso puede recibir inflow, chart, lo que quiera, la cantidad y tipos de datos, los que sean. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Esto únicamente depende de acá, del retorno, de ninguna otra parte. Por eso cuando veamos una función, ustedes vean una función que empieza con un int, eso significa que esa función va a retornar un valor entero. Si empieza con un float,
Entonces esa función me va a retornar un valor tipo float. Y eso lo van a encontrar en Java también, que es el curso que sigue. Bien, entonces es eso. Bueno, muy bien. Ahí está nuestra función, no tiene más cosas. No la hemos probado, vamos a probarla entonces con el main. Listo, entonces en el main vamos a declarar, no sé, vamos a declarar un valor entero, por ejemplo, no sé, un valor de base, ¿sí? Y exponente. O un valor XY, int X, int Y, y aquí vamos a colocarle resultado. Voy a ponerlos todos enteros, ¿listo? Todos enteros, por facilitar ahí el tema. Bueno, aquí hacemos la lectura, print, para que nos lea entonces el valor X. Le damos X. Bien, vamos con el scan. Listo, es el mensaje de usuario para que el usuario sepa. Le demos un valor entero, que es X, ampersand pegadito a la variable, no me pongan a bailar tango a las variables, por favor, que sí, me las ponen a bailar tango, entonces una vuelta y ¡prum! Se fue la X para otro lado y lejos del ampersand, nada, pegaditos, ¿sí o no? Ok, entonces, listo, ahora vamos con la Y, voy a copiar esto ahí por rapidez, y entonces aquí me lee el valor de Y, y aquí lo mismo, entonces me lee el valor de Y. Y listo, ya leí X y leí Y. Ahora llamo la función, entonces la llamo, venga para acá, función potencia, la copio, mejor para evitar inconvenientes de que la copie mal y todo lo demás. ¿Y qué le envío? Entonces le envío eso se llaman parámetros actuales o argumentos de la función. Le envío como argumento el valor X que acabo de leer y el valor Y que acabo de leer. Listo. Y como ella me retorna algo acá, me retorna un valor, entonces aquí tiene que existir quien la reciba. Y entonces aquí justamente es para ello que diseñé la variable resultado, que me da el resultado de X elevado a la Y. Y luego lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces sí, entonces puedo escribirlo de la siguiente manera, tal número, tal valor, ¿sí? Lo puedo escribir así, elevado a la tal, ¿sí? Me da tanto. Listo. Puedo escribirlo así si quiero, simplemente o el resultado es, y ya. ¿Qué mando a imprimir aquí? X en su orden, ¿no? Y y resultado. Es una forma de impresión, ustedes pueden hacer. ¿Listo? Bien. Guardo. Ok, vamos a guardarlo por aquí. ¿Qué estamos mirando? Bueno, funciones, estamos mirando otras funciones. Ejercicio. Ejercicios ahí de miscelánea. Listo. Bien, porque estamos mirando acá ciclos de paso y estamos mirando funciones. Bien. Bueno, entonces, vamos a compilarlo. Aquí yo, estos matachitos que borrarlos todos, los puse para explicar, pero por supuesto me representan error. Okay. Creo que ya están todos quitados, vamos a ver. Listo. Bueno, no declaré la i, se me olvidó declarar la i, entonces aquí toca colocarla. Una variable local i, int i pod igual a 1. Y no le coloco valor porque ella es del while. Yo les recomiendo siempre pegar la i al while. Hay gente que es necia, no, la pone por aquí y el resto un poco de variables acá. La i al while, el contador de ciclo pegadito al while. Visualmente te orienta. Bien, ahora qué pasó. Faltó el punto y coma acá. Listo. Bueno, vamos a ir adelante, ya como que sí, todo, entonces listo, X, entonces el valor de X, entonces vamos a probarlo con los valores de X, entonces es 5 y Y es 3, 5 al cubo es 125, listo, entonces todo bien. Bien, ahora vamos a probar el otro, entonces X2 y Y es 5, 2 a la 5, 2 a la 5 es 32, y listo, ahí funciona, no tiene nada del otro mundo, ¿sí? Y ahí está entonces la manera como se realiza ya con una función, la función potencia sin ningún inconveniente. Muy fácil. ¿Listo? Bueno, de manera similar está la función factorial y hay otras funciones que tienen que ver con lo mismo. Bueno, preguntas hasta ahí. Todo en orden, todo bien. Este es un ciclo controlado por contador. Ciclo controlado por contador.
Entonces, bien. Bueno, por ejemplo, vamos a pensar en otro ejercicio.